las mejores familias. Y es una bendición hablar sobre la familia porque ustedes saben que la familia es la base de la sociedad. Si tenemos buenas familias, si tenemos familias saludables, tenemos una sociedad y tenemos un país saludable. Y la idea de Dios es que puedan existir familias funcionales, familias donde haya acuerdo. Dicen por ahí que hubo una vez una niña que se acerca donde está su papá y le pregunta, le dice, papá, quiero saber de dónde venimos. Nosotros como familia, como seres humanos, ¿de dónde venimos? ¿De dónde provenimos nosotros? El papá le dice, bueno hija, mira, Dios del polvo de la tierra formó al primer hombre, sopló aliento de vida, hizo al primer hombre. Y de ahí se multiplicaron las familias, de ahí viene toda la humanidad. De ahí es donde venimos, hija. La niña se queda pensando en, está bien. Luego va donde su mamá y le dice, mamá, ¿de dónde venimos nosotros? Yo quiero saber de dónde venimos. La mamá le dice, bueno, hija, hace millones de años hubo una gran explosión y se fueron formando algunas partículas, se hizo la tierra, luego una cantidad de microorganismos se formaron, salió una criatura que fueron nuestros antepasados, el mono, y bueno, de ahí del mono después evolucionó el ser humano. Y de ahí es donde venimos nosotros, le dice la mamá. La mamá va a donde el papá y le dice, papá, ¿cómo es posible que yo te pregunte a ti de dónde venimos y tú me digas que a nosotros nos creó Dios? Y luego voy y le pregunto a mi mamá y ella me dice que nosotros venimos del mono. ¿Cómo es posible eso? Y llega el papá y le dice, bueno, hija, sí, lo que pasa es que yo te hablé es de dónde viene o de dónde emerge la familia de parte de nosotros. Y tu mamá te habló de dónde viene la familia de parte de ella. ¿Sí? No había acuerdo. Y nosotros necesitamos que todo lo que se hable en nuestra casa, todo lo que se hable en nuestra familia, tenga que tener un acuerdo, ¿verdad que sí? Quiero invitarle a que abra su Biblia en Lucas capítulo 15, versos del 11 al 32. Estoy seguro que esta historia desde niños la hemos escuchado en la iglesia y es un ejemplo, es una parábola que el Señor nos da acá y quiero que la leamos hoy con mucho detenimiento. Lucas capítulo 15 dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es una historia que muchos conocemos, y me gusta mucho esta historia porque Jesús expone aquí, nos da un ejemplo en esta parábola de una familia, de un conflicto, y nos da un ejemplo de un padre piadoso, de un padre misericordioso. Y esos son los ejemplos, los modelos que el Señor pone en la palabra para que nosotros podamos imitar, para que nosotros podamos tomar las cosas buenas de eso. Todas las familias enfrentan conflictos. Diga conmigo: enfrentando conflictos. Si usted tiene una familia, si usted vive en una familia, pues usted ha tenido que enfrentar algún conflicto. Y eso es algo de lo que nadie se va a salvar viviendo en familia. En las mejores familias enfrentan siempre conflictos. Toda familia enfrenta eso. Aunque intentemos aparentar perfección, aunque tratemos de tapar las cosas, el problema es que la televisión, la sociedad, las series hollywoodenses nos venden también familias perfectas. Y a veces nosotros nos enrollamos de más, entramos en conflictos de más porque tenemos tantos modelos de familias perfectas y a veces no aceptamos que pueda haber un conflicto en la familia. Usted puede aparentar perfección, pero de puertas adentro usted sabe que ninguna familia es perfecta. ¿Está usted de acuerdo conmigo o de repente la mía es la única imperfecta? Lo importante de esto es saber y es entender que aunque venga el conflicto, podemos aprender a solucionarlo y a salir adelante siguiendo principios divinos. ¿Verdad que sí? Eso es lo importante. Mira, a nosotros nos han vendido tantas cosas. En las series de televisión, por ejemplo, siempre la madre de familia está perfectamente arreglada en su casa, maquillada, peinada, con tacones, haciendo el aseo. Eso es mentira. Yo recuerdo también un comercial. Imagínense, comerciales que vemos que yo digo, bueno, pero eso es mentira. Un niño jugando, tenía una ropa nueva. Recuerdo que era un comercial de jabón en polvo. Y el niño toca la puerta de su casa y le abre la mamá con un delantal, pero entaconada, bien peinada y pintada, ¿no? Y le dice: Carlitos, otra vez te ensuciaste tu ropa nueva. Y el niño con la camisa, pero toda llena de barro y el balón de fútbol. Carlitos, otra vez te ensuciaste la ropa nueva. Y Carlitos hace así: sí, mamá.
pero no te preocupes, hijo, con nuestro nuevo Ariel todo se va a solucionar. Pasa adelante, Carlito, ¿no? Y yo veía ese comercial de pequeño y un día, bueno, yo llegué a la casa con ropa nueva, la ensucié también y toqué la puerta para ver qué hacía mi mamá. Cuando mi mamá me vio con la ropa nueva, lo primero que me dijo, mira muchacho, ¡pah! Y me metí un pescozón ahí mismo. Esa es la vida real. ¿Sí o no? Nos venden tantas cosas en la televisión. ¿Qué madre le va a decir a su niño, te ensuciaste la ropa nueva? Pero no hay problema, con el nuevo Ariel solucionamos todo esto. Y ahorita que es difícil conseguir jabón, mire, la pela va a ser más grande. ¿Sí o no? Si yo te he dicho, muchacho, que no ensucie. Pero se nos ha vendido a veces modelos de familia perfecta. Pero hasta en las mejores de familias tenemos conflictos también, ¿verdad que sí? Cuando leemos este pasaje, lo primero que vemos es un conflicto. Por alguna razón que no conocemos, el hijo menor le dice al papá, papá, me voy de la casa, dame mi parte de la herencia que me voy. No sabemos por qué se fue de la casa, no sabemos cuál fue el conflicto, no sabemos si bueno, el muchacho no quería seguir las reglas, pero llegó un conflicto. Ahora, ¿por qué tenemos que enfrentar los conflictos? O póngase a pensar usted, ¿por qué se presentan conflictos en nuestra familia? Bueno, puede ser porque tenemos distintos temperamentos. Y escuche, esto es lo bueno también de las familias, que cada quien tiene su temperamento, cada quien tiene su carácter, porque Dios nos hizo así. Y las diferencias que nosotros tenemos en temperamentos, en carácter, que uno sea sanguíneo, que el otro sea flemático, que a uno le guste, bueno, pues el desorden, al otro le guste la tranquilidad. Todas esas diferencias que tenemos en la familia no son para que nos separen, más bien para que nos complementen y podamos unirnos y trabajar mejor. Dios sabe cómo nos forma, Dios sabe los ingredientes que debe tener nuestra familia. Puede ser por diferencias de temperamento, puede ser porque, bueno, nos cuesta seguir reglas. No sabemos, estoy especulando. La Biblia no dice por qué el muchacho decidió irse de su casa. Pero una de las cosas también que es difícil aprender en la casa, en la familia, es que a veces cuesta seguir reglas. ¿Quién sabe si el muchacho, bueno, no quiso seguir reglas, le fastidiaba seguir reglas? Porque a veces a los muchachos les cuesta seguir reglas. A veces no nos gusta seguir las reglas y todo el mundo, yo creo, aquí en esta sala, se ha tenido que apegar a las reglas de la casa, a las reglas que ponen en una familia. Aunque no nos gusten, las reglas son para convivir mejor, son para funcionar mejor. Pero dígame quién no ha escuchado la clásica frase del papá cuando le habla de las reglas de la casa, que le dice, mire, usted mientras viva bajo este techo, usted tiene que hacer lo que yo le diga. ¿Sí o no? Se ponen las reglas de la casa y a veces no gusta. A veces no nos gusta, que yo siempre digo y siempre he analizado esa frase, mientras usted viva bajo esta casa, tiene que hacer lo que yo diga. Y he analizado esa frase y bueno, en mi caso particular es mentira, porque ya yo me casé, ya yo tengo hijos, no vivo bajo el techo de mi papá, pero todavía cuando me veo con mi papá y voy para allá, para la casa, aunque no viva bajo el techo, le digo, mira papá, yo creo que, oye, podríamos hacer, cállese, usted tiene que hacer esto, todavía ya viejo como soy y todo, grande. Pero es que ya no vivo aquí bajo el techo y usted me dijo que mientras yo viviera bajo el techo, ya no estoy bien. Cállese, esto se hace así, aprenda. Entonces, no es mientras viva, es para siempre. ¿Ok? Para siempre.
usted está condenado ahí a las reglas para siempre. Aunque no nos gusten las reglas, tenemos que aprender a seguir reglas. Y la ley a veces de la casa, y atención con esto, la ley a veces de la casa es peor inclusive que las leyes del país. Las leyes de la casa es una cosa. Ahora, pregúntese, ¿qué leyes aplica usted en su familia? ¿Cuáles son las reglas? Si las reglas que usted aplica van alineadas conforme a la palabra, ¿cuál es su libro? ¿Cuál es su brújula? ¿O va alineada según los patrones que usted viene arrastrando de sus padres? ¿Cómo corrige usted a sus hijos? ¿Según la palabra o según las leyes que la tradición viene arrastrando con usted? A veces la ley de la casa es más difícil cumplirla que hasta la misma ley de la calle. Porque mire, le doy un ejemplo. Si pasa algo en la casa, los niños cuando están pequeños y son un poco traviesos, son un poco inquietos. Por ejemplo, se rompió un jarrón en la sala. El padre llegó y vio el jarrón roto en la sala y vio al niño ahí. Enseguida ya está sentenciado. Ya están sentenciados. Puede ser que entró un ladrón, lo tropezó, el niño no tuvo la culpa, pero en las leyes de la casa a veces se va de el crimen, que es el jarrón roto en este caso, al castigo de una vez sin preguntar. Entra, ve el jarrón roto. Mira, ¿quién rompió eso? Papá, pero es que entró, cállese, ¡pah! Y de una vez. Del crimen al castigo. No dejan hablar, no dejan escuchar. Las leyes, por ejemplo, del país, mire, hasta el peor criminal, si lo consiguen infraganti en el acto, hasta el peor criminal tiene derecho por lo menos a un abogado, ¿sí o no? Entonces, del crimen pasa la defensa y luego pasa la sentencia. En la casa no, a veces en la casa no. En la casa es derechito del crimen al castigo sin preguntar. ¿Por qué? ¿Cómo corregimos? ¿Cómo arrastramos? ¿Le damos la oportunidad a nuestros hijos en cualquier conflicto de expresarse, de hablar, de defenderse? A veces somos ligeros para echar la culpa. Papá, lo que pasa es que mira, déjame explicarte, pasó. No me expliques nada, ya yo sé, seguro que esto es lo mismo de siempre. Y a veces nos cuesta oír a nosotros como padres, porque arrastramos patrones de cómo nos criaron a nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia? Colosenses 3:20 al 21 dice: hijos, obedeced a vuestros padres. Tenemos que obedecer, ¿verdad? Pero también dice: padres, no exasperéis. Y Efesios 6 dice: no provoquen a ira a vuestros hijos. Es decir, no sean tan ligeros. Por lo menos denle la oportunidad de hablar. Nuestras familias necesitan mucha comunicación en medio de los conflictos. Y debemos dejar de arrastrar patrones según las leyes como fuimos nosotros criados y mirar como brújula, como guía, la palabra de Dios para nosotros poder criar a nuestros hijos y para nosotros tener mejor entendimiento en la familia. Mi papá, los que conocen a mi papá toda la vida ha sido un hombre enérgico, un hombre fuerte. Yo me crié en un hogar con 3 hermanos, 2 varones, una hembra. Yo soy el menor de la casa. Yo siempre fui el más tranquilo, gracias a Dios, aunque usted no lo crea. Mis hermanos eran un poco más tremendos. Los que me conocen saben que es así. Y mi papá, por lo menos, algo que yo aprendí es que por lo menos siempre nos escuchaba y nos daba la oportunidad de explicar
qué había pasado en cualquier conflicto. Por lo menos nos daba la oportunidad de que habláramos. Aunque ya la sentencia estaba marcada, si habíamos hecho una travesura, ya sabíamos que venía una pela, pero por lo menos nos daba la oportunidad de hablar. Por lo menos. Y es importante que nosotros aprendamos a escuchar. Nos gusta mucho hablar, corregir en nuestra casa, pero también debemos escuchar. Amén. Eso es muy importante. Recuerdo una vez que en la casa habían como unos listones de madera en la sala, listones de madera y espejo. Era un listón de madera, un listón de espejo, de vidrio. A nosotros nos gustaba mucho el fútbol, a mis hermanos y a mí. Me lleva una diferencia cada uno de 5 años con mis hermanos. Y nos gustaba mucho jugar fútbol. Donde veíamos un balón mal parado, eso era darle patadas. Y eso, por supuesto, mi mamá decía, tienen que jugar afuera. Afuera. No me jueguen dentro de la casa. Tienen que jugar afuera. Un día mi papá salió con mi mamá y ya sabíamos las reglas de la casa. Ya sabíamos que no podíamos jugar dentro. Pero vimos un balón ahí mal parado y por cosas de muchachos ahí, empezamos a dar patadas ahí en la sala. Y sin darnos cuenta, la sala se convirtió en un campo de fútbol ahí. Y empezamos a jugar. En una de esas, mi hermano le da una patada al balón y la estrella contra el listón de madera y espejo. Y el espejo ¡prac!, se parte. Y nosotros, ay, bueno, no importa, dale, vamos a seguir, vamos. Y seguimos jugando. De repente, otro listón. Dale, no importa. Otro listón. 5 listones de espejos rotos fue el resultado. Después que se nos pasa la adrenalina y todo eso, nos vamos a acostar. Pero ya sabíamos lo que nos venía. Ya nosotros sabíamos. Nos acostamos, pero no podíamos dormir porque estábamos esperando al verdugo. O sea, eso era... No, sabíamos que no íbamos a conciliar el sueño y que no había mañana, que eso lo teníamos que arreglar hoy, enfrentar ese mismo día. Sentimos el carro llegar al garaje, esos eran sonidos tenebrosos para nosotros, las llaves abriendo la puerta, sabíamos que la sentencia se acercaba. Escuchábamos arropados en la cama las voces cuando escuchábamos, mi papá, ¿qué es esto? Y mi mamá, pero bueno, que no sé qué es esto. Sentimos los pasos de mi papá subiendo por las escaleras. Eso era el corazón, bueno, latiendo a 1000 por segundo, horrible. Y cuando se abre la puerta de la habitación, prende la luz y dice, vengan acá ustedes 3. Tengo que hablar con ustedes. Bajamos, o sea, sabíamos que nos iba a dejar explicarles qué había pasado, pero ya sabíamos que estábamos sentenciados. Lo que teníamos que elegir era la forma de morir, más nada. Eso era, si la horca, si la guillotina, o sea, y la explicación él la dejaba dar. Y nos decía, nos puso a los 3 ahí en fila, y nos dijo, ¿qué pasó aquí? Mi papá es una persona muy enérgica, su voz es muy intimidante, los que lo conocen, y muy fuerte. Y pegaba bien duro también. ¿Qué pasó aquí? Y por lo menos le dejaban explicar. Me acuerdo mi hermano, el mayor, tenía que empezar el mayor. Mi hermano mayor es un poco blando de carácter. No, ¿qué pasa? Es que estábamos aquí en la sala y vimos un balón. Y de repente empezamos a jugar y se nos fue. No me pegue, papá. ¡Silencio! Hable, que no le he pegado. Y ya yo estaba, o sea, el menor ahí. Usted, le dice a mi hermano, el del medio, que él siempre ha sido de carácter un poco más fuerte. ¿Qué pasó? Explique. No, papá, mira, lo que pasa es que cuando él empezó a hablar así, yo dije, este es el que va a defender aquí. Lo que pasa es que, mira, déjame explicarte. Estábamos aquí jugando, entonces de repente me pasó el balón.
Y yo le dije que horrible, horrible. Ya yo estaba, ay Dios mío, se me vino ya. Cuando me tocó hablar a mí, ¿usted qué va a decir? No me pegue ya, no. O sea, horrible. Y siempre se me quedó eso que él por lo menos, y él antes de disciplinarnos nos decía, yo les voy a pegar a ustedes y les voy a disciplinar porque yo les dije a ustedes, ¿entienden por qué voy a hacer esto? Sí, entendemos. Y después ahí venía los correazos, los chancletazos, que siempre yo como menor salía perjudicado porque me agarraban de escudo. Ahí. El que más llevaba era yo. Siempre el menor lleva más. Pero por lo menos en los conflictos debe haber una buena comunicación. Debemos aprender a escuchar. La otra cosa que es importante en la familia es que nosotros podamos afirmar identidad. Diga conmigo, afirmar identidad. Escuche, cuando viene un conflicto siempre se nubla la identidad de la persona. Cuando leemos este pasaje, a mí me sorprende mucho leer el pasaje del hijo pródigo y que el hijo pródigo, escuche, llegue a pensar en lo que usted leyó ahí, diciendo, ¿será que regreso a la casa? Ya sé, voy a ir a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón, pero le voy a decir que no me trate como a su hijo. Cuando él estaba en medio del conflicto, él pierde la identidad. Dice, le voy a decir que no me trate como su hijo, que me acepte, pero tan siquiera como uno de sus empleados. ¿Sí o no? En medio del conflicto, la identidad de él fue nublada. Se le olvidó de alguna forma que era el hijo. Y esto es algo absurdo, porque el hijo nunca deja de ser hijo. Haga lo que haga, jamás va a dejar de ser hijo. Siempre le digo a las parejas, a los cónyuges, les digo, la relación que más se debe cuidar en la familia es la del cónyuge, esposo y esposa. ¿Sabe por qué? Porque no hay un nexo de sangre en esa relación. Es decir, es imposible que el hijo mañana diga, mira, aquel que vaya es mi expadre. Él en algún tiempo fue mi padre. ¿Verdad que el hijo nunca puede decir eso? El padre tampoco puede decir, mire, aquel muchacho que vaya es mi ex hijo, ese que vaya. Porque el nexo de sangre los une. Pero un hombre sí puede llegar a decir, aquella mujer que vaya es mi ex esposa. Aquel hombre que vaya es mi ex esposo. Porque no hay nexo de sangre que los una. Por eso la relación que más se debe cuidar en la familia es la del cónyuge. Es absurdo que este muchacho haya pensado esto. Le voy a decir que me trate no como a su hijo, sino como a un empleado. Porque el conflicto hizo que perdiera la identidad. Y en la familia nosotros tenemos que afirmar la identidad. Tenemos que hacerles saber siempre y sentir a nuestros hijos que son nuestros hijos. A nuestros padres recordarles que son nuestros padres. A nuestros esposos y esposas recordarles que son nuestros esposos, que son nuestras esposas y que somos una familia y que tenemos una identidad. Si hay algo que Jesús nos quiere hablar en este pasaje es de la identidad que nosotros tenemos delante de Él como hijos. Que eso es algo que nada ni nadie lo va a poder cambiar. Las familias se quiebran porque se les olvida afirmar la identidad. Cuando llega el conflicto, el muchacho empieza a pensar y dice, yo no sé por qué tuve que nacer en esta familia. Empieza a hablar, ahora este señor que es mi papá, y empieza ya a identificarlo de otra manera. Y los padres empiezan a decir, este muchachito, a quebrar la identidad. Y si hay algo que es fácil quebrar, por ejemplo, en la juventud, es la identidad. Los jóvenes necesitan identificarse con algo.
Y cuando usted ve falta de identidad en los jóvenes es porque en su casa no les dicen que son amados, que pertenecen a ese grupo, que hay principios ahí que los unen, que hay sangre ahí que los une. Entonces el joven empieza a llamar a su papá, no ni siquiera papá, sino por el nombre. He visto muchachos que llaman a sus padres por el nombre, ni siquiera le dicen papá. Y por eso el joven hoy en día ha hecho en la sociedad tantas tribus urbanas, lo que llamamos tribus urbanas. ¿Sabe lo que son las tribus urbanas? Grupos que se visten de determinada manera, que hacen cosas determinadas y son aceptados en esos grupos. Entonces usted ve, no, yo soy hippie, yo soy skate, yo soy emo. Esos son lo que llamamos tribus urbanas, porque sienten que pertenecen a algo, porque hay un vacío de identidad, porque en su casa no les dicen tú perteneces a esta familia. Recuérdalo siempre. Y tenemos que afirmar identidad. Dígale al que está a su lado, por favor, recuerda siempre afirmar identidad en tu familia. Perteneces a una familia. Juan 1:2 nos da una palabra poderosa. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué tremenda palabra de identidad nos da el Señor ahí. Apláudale a Él, aleluya. Es importante que los padres afirmen la identidad en su familia, en sus hijos. Nosotros como venezolanos tenemos una buena costumbre. Este país tiene una buena costumbre que no la he visto en ningunos otros países hasta ahora. Y es que los hijos le piden la bendición a los padres. Eso es algo muy venezolano. Eso es algo muy venezolano. Llega el hijo, bendición papá, Dios te bendiga. Al levantarse, al despedirse. Y cada vez que usted dé la bendición, hágalo con el corazón. Haga firmando esa identidad. Y son costumbres buenas de nuestro país. Ningún otro país hace eso. Eso es algo que tenemos que aprovechar. Lo otro que nos muestra este pasaje es la piedad. Cómo muestra un padre piadoso. Y tenemos que ser familias piadosos. En el versículo 20 de Lucas 15, el Señor nos enseña a ser como Él. Dice la palabra que el padre, cuando lo vio de lejos, fue movido a misericordia. Y nosotros como familia debemos practicar este principio. Sé que de repente hay conflictos en la familia. Hay cosas que son difíciles de pasar, de perdonar. Pero vea todo lo que pasó con este muchacho. Y el padre, dice la Biblia, que cuando lo vio de lejos fue movido a misericordia. El Señor nos enseña, y ahí está el versículo, nos enseña que nosotros debemos ser misericordiosos, debemos ser piadosos. Tremenda falta cometió este muchacho y este padre estuvo abierto a perdonar. Tenemos que aprender a desechar la venganza. Tenemos que fijarnos en Dios. De repente, si usted lee este pasaje y usted toma el modelo de Dios Padre y lo compara con el modelo de su papá, va a conseguir muchas diferencias. Y más si tuvo un padre que no estuvo pendiente de usted, que ni siquiera lo atendió o que lo castigaba mucho injustamente. Y a veces nuestro modelo de padre está distorsionado por malas experiencias que tuvimos con nuestros padres terrenales, que pudo haber tenido con su papá terrenal. Pero Dios se muestra en este pasaje como un modelo de padre para toda la familia. A través de este padre es como un padre misericordioso, como un padre que perdona y como un padre que entiende que la identidad de hijo jamás se pierde. Y eso es algo que nosotros debemos practicar en la familia. Porque el problema es
que nosotros hemos tenido el concepto de padres castigadores y por consiguiente hemos tenido el concepto también de un Dios castigador. Yo quiero decirle algo, Dios en este tiempo es un Dios de amor. La dispensación, el momento que estamos viviendo ahorita se llama gracia. Dios es amor, Dios es perdón. Dios siempre abre los brazos para perdonar. Y que tome usted como ejemplo este concepto, porque muchas veces pensamos, Dios como que le gusta más bien castigar. Y se nos ha metido a veces el concepto de que Dios hasta siente placer en castigarnos, de que como que Dios es un policía que está en el cielo con un garrote nada más esperando, casi deseando que usted se equivoque para darle un garrotazo. Pero Dios no es así, ¿verdad que no? Dios es como Jesús lo relata en este pasaje. Tantas cosas que oscurecieron nuestro concepto de que Dios no es un Padre misericordioso, al contrario, castigador. Siempre yo recuerdo que cuando yo crecí en el cristianismo, escuché inclusive muchos cristianos decir, eso es juicio de Dios. Todas las cosas malas que le pasaban a la gente, eso es juicio de Dios. Dios te castigó. Y yo decía, oye, pero Dios sí castiga. Dios se la pasa molesto. Es más, mire, yo me acuerdo de una canción increíble, que yo la analizo ahora y es increíble. Una canción muy vieja. No la llegué a escuchar, me la contaron, ¿verdad? La canción se llama El último beso. Y es la historia de un hombre y su pareja que iban en un carro y tienen un accidente. Pero mira el concepto de todo lo que la gente le echaba la culpa a Dios. Cualquier cosa que pasaba, Dios era el que la había mandado. Dios era el que había mandado el juicio. La canción decía algo más o menos así. El hombre iba narrando. Íbamos los dos al anochecer. ¿La ha escuchado? ¿Sí? ¿La ha escuchado? Bueno, por ahí están robando un poco de cédulas entonces. Decía así, escuche la letra que es increíble. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Es decir, el hombre está narrando y está diciendo que no podía ver. Decía, yo manejaba, iba más de 100. Él no podía ver, pero iba más de 100. Así decía la canción, de verdad. Ajá, ¿qué más? Oscureció y no podía ver. Yo manejaba, iba más de... Prendí las luces para leer. Imagínense, iba con las luces apagadas. Más de 100 iba con las luces apagadas. Mire todo lo que estaba haciendo el hombre. ¿Sí o no? Después dice, había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. El hombre iba mandado, no podía ver con las luces apagadas. Ve el letrero de desviación y dice que lo pasó sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar, así dice, enfrenar. No sé qué es ese verbo, pero así dice la canción. Muy tarde fue y al enfrenar el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. Mire todas las imprudencias que comete el hombre y después llega y dice así. No me lo van a creer los más jóvenes, pero la canción decía así. ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Así de verdad decía la canción. Entonces yo digo, oye, el hombre está cometiendo una cantidad de imprudencias y dice que el Señor mató a la mujer y dice, Señor, me la quitaste. Así nos levantamos, me levanté yo. Todo lo malo Dios tenía la culpa. Todo lo malo. Dios no era piadoso, Dios no era misericordioso. Pero Dios no es así. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué tú te molestas tanto? Cuando estaba niño, ¿no? Oye, Dios mío, pero tú vives molesto, porque yo escuchaba, juicio de Dios, Dios se molestó contigo. ¿Por qué? Tú deberías orarte a ti mismo, decía yo. Tú deberías ministrarte sanidad interior a ti mismo.
porque eran conceptos que yo no entendía. Pero Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios piadoso que se muestra con los brazos abiertos como este Padre. Y esos son conceptos que nos han querido distorsionar a nosotros. Y nosotros tenemos que ser también familias piadosas. Tenemos que practicar la misericordia y el perdón en nuestras casas, como lo hizo este Padre. Primera de Corintios 16:20 y muchos versículos de la Biblia tienen una frase que dice: hermanos, salúdense con ósculo santo. ¿Lo han leído? Ustedes saben que eso es un beso. Pero quiero ir un poco más profundo porque esto es algo tremendo. En la iglesia, ¿cuál es el término que nosotros utilizamos para dirigirnos unos a otros? Porque en la iglesia hablamos de familia y decimos que somos una familia. Tanto que cómo nos tratamos los unos a los otros, que decimos: ¿cómo está? Hermano, ¿verdad? Y este término es profundo. Este término es profundo. ¿Sabe que cuando yo estudié esta frase que dice salúdense con ósculo santo, como hermanos en el Señor, la raíz de esta frase, lo que Pablo decía era: trátense como si hubiesen sido amamantados en el mismo pecho. Imagínense. Ustedes tienen que tratarse como si hubiesen sido amamantados del mismo pecho. Y a veces nosotros tomamos esto con ligereza, porque no entendemos lo que es ser hermano. Cuando usted le dice hermano a alguien en la iglesia, de verdad, tiene que tomar esa palabra con mucha seriedad y con mucha profundidad, como si fuera su carne, su sangre. Eso es lo que dice Pablo. Mostrar piedad, mostrar misericordia. Una madre le dice al pastor: pastor, ya no aguanto a mi hijo. De verdad, mire, la droga lo tiene loco, me está saqueando la casa. Hermana, ¿y qué pasó? O sea, ¿cómo es posible? ¿Por qué no lo mete en una granja? Ayuda. Si le está saqueando toda la casa, se está llevando el televisor, todo eso. Ay, pastor, ¿qué voy a hacer si es mi hijo? Es su sangre. Pero después al mes le dice: oye, pastor, ¿sabe que tenía un muchacho viviendo en la casa y me enteré que estaba hablando mal de mí? Enseguida agarré y le dije: hágame el favor y agarre sus maletas y se va. Ese muchacho yo lo quería como mi hijo. Le decía que era mi hijo. Ay, a ese sí lo botó de la casa. A eso se refiere Pablo cuando dice: trátense como si fueran hermanos, como si hubiesen sido amamantados del mismo pecho. Cuando él dice: salúdense con ósculo santo. Pero qué ligeros somos nosotros a veces para no perdonar. Y esto es duro, esto es difícil. Yo quiero decirle en esta mañana que Dios restituye, por último. Así como este padre restituyó a su hijo, no lo condenó, sino que le dijo: tráigame el mejor anillo y vamos a hacer una fiesta. Nosotros como familias debemos aprender a practicar el perdón, por más difícil que haya sido el agravio, por más duro. Y si tenemos familias fuertes, vamos a tener una sociedad fuerte y vamos a dar ejemplo a otros. ¿Cuántos creen eso? Quiero que usted se ponga de pie, por favor. Y si usted tiene a su papá, a su mamá, algún familiar cerca por ahí, yo quiero que le tome, por favor, la mano. Y quiero orar en esta mañana por las familias de esta iglesia, para que nosotros afirmemos identidad, enfrentemos los conflictos y aprendamos a mostrar piedad. Esa es nuestra vara de medida, este Padre tan misericordioso que Jesús nos muestra aquí. No importa el conflicto que usted haya tenido, yo no sé si usted si su familia ha sido herida por conflictos, si tiene un hermano que de repente se le hace difícil establecer una relación con él, o si está orando para que su familia venga a los pies
de Jesús, pero hoy se abren los cielos a favor de su casa. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que usted va a ver a toda su familia sirviendo al Señor en este lugar también. Señor, te damos gracias en este momento por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú te muestras como un Padre amoroso para nosotros. Yo quiero orar ahora por cada familia en este momento, en el nombre de Jesús. Y quiero rogar que tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda venir sobre ellos. Tú sabes lo que ellos necesitan. Yo quiero, Señor, que tú afirmes identidad en ellos, Señor, como familia, como casa. Que aprendan a practicar los principios divinos. Y yo bendigo en esta mañana cada familia y yo declaro salvación sobre ellos. En el nombre de Jesús. Oro, Señor, por las madres que han llevado tiempo en oración por sus hijos, por sus esposos, por sus parejas, que han derramado lágrimas delante de ti, Señor. Yo declaro que viene un tiempo nuevo sobre ellas, Dios, como familia, Dios, como ese pilar tan importante que has puesto, Señor. Que vienen tiempos de respuesta, tiempos de restitución, Señor, donde la misericordia y la piedad va a ganar para que los corazones se quebranten y lleguen delante de ti. En el nombre de Jesús, declaro bendición, Señor, de liderazgo sobre los jefes de familia en esta mañana. En el nombre de Jesús, declaro tu gracia, tu sabiduría, tu favor, tu provisión sobre ellos, para que como jefes de familia, Señor, puedan liderar y guiar a llevar a este rebaño, a su casa, Señor, por sendas, Señor, que tú tienes preparados para ellos. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Señor, recibe toda la honra y toda la gloria, Dios. En el nombre de Jesús.